¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, video de sábado en la tarde. Este sí va a ser un video cortito. Quizás quede en un short, quizás quede en un video cortito. Saludo a los amigos de siempre, al querido Tito, al querido Dalton. Me dio mucha alegría ver a Dalton de vuelta comentando, a Cobursa, 09 Michael, bueno, el querido amigo Lorenzis. Gracias, Lorenzis, por estar en el canal. Don Vito de Pompeya. Cada vez hay más amigos Pablo, más amigos Fernandos. En fin, muy contento y muy agradecido con Roberto, con Manuel, con Rubén. Gente que está siempre. Ya, como digo siempre, y valga la redundancia del siempre, voy a hacer una listita y los voy a ir mencionando a los nuevos amigos que se vienen acercando. Como el amigo Lucas, bueno, un grande que no mencioné, el querido Diego Segovia, Juan Llanes, Eugenio, Ubaldo. Ubaldo ya es un personaje del canal. Bueno, al margen de eso, al margen de desearles que tengan un excelente sábado, ya son las 6 de la tarde, así que lo que queda ahora es estar en casa o estar con la familia o preparando todo para el asadito, para que venga ese cuñado que no trae ni una gaseosa y se para al lado de la parrilla y es el primero que quiere probar algo de lo que se está cocinando. Bueno, ya contaré esas anécdotas. Cuestión que me encuentro en el taller, siempre fui, desde que salieron y las tengo, un enamorado de estas dos pinzas, de estas dos unidades pinza, pinza de punta, alicate de punta, media caña, de nariz larga, bueno, de la marca Jadever, como están viendo hace un montón. Son todas obviedades las que estoy diciendo, pero bueno, hay que describirlas. Obviamente son en acero al carbono. Esta es una pinza de la mencionada, de las mencionadas características que nos gusta a los de la antigua escuela, por ejemplo, que la punta termine bien aguzada, que termine bien en aguja. En esta unidad la vamos a encontrar así. Bueno, no es una unidad de alta palanca, dado que bueno, tenemos el perno pivot ahí. Es tan larga la punta que quedaron chiquitos los mangos. Muy lindos límites de carrera. Yo esta la tengo en la cartuchera. Esta la tengo en el taller. Esta sí es una unidad de alta palanca. Bueno, más o menos ya se hizo Vox Populi gracias a la difusión del querido Criollo Custom, que esto no es pintura, es magnetita. Bueno, si un día quieren hablaremos de esos temas. Se habla bastante en el industrial de este tipo de cosas. Pero bueno, como el que tiró el tema a la cancha fue el amigo, ahora no quiero ser uno de los que se suba a... ¡Ah! Aprendió una palabra difícil. Ahora hay que aguantarlo hablando de la magnetita, la magnetita. Bah, ya está. Olvídense. Pero bueno, esta, a diferencia de la que mostré anteriormente, no termina en una punta aguja, sino que termina en una punta truncada, un poquito más gruesa. La alineación es bastante buena, pese al uso que le doy. Y miren que el uso que le doy es bastante, porque son unidades que me gustan. Esta generalmente forma parte del elenco de electricidad de alguna cartuchera de apoyo, porque bueno, tengo las de Inco, tengo las de Total, están las Watfo y bueno, unidades que van formando parte de la toma de contacto, ¿no? Pero quiero que sepan que soy un enamorado de estas pinzas. Si se decidiesen a comprar pinzas de punta, acorde a la necesidad que tengan, bueno, van a encontrar estos dos modelos. Yo lo he comprado en una ferretería. Son pocas las ferreterías que manejan la línea Jadever, dado que, como dice el amigo Gregorio, se consiguen en casas de electricidad. Yo he conseguido en una ferretería que está en Castelar. Bueno,
ya todos los que conocen el centro de Castelar saben que hay una ferretería grande. Bueno, ahí yo no los voy a mencionar para no digan, ¡te las regalaron! ¡Te las regalaron! Sí, esta te regalan. Llévate este paquete para Mendoza. Bueno, nada. Acorde a la necesidad de uso de cada uno de ustedes, por ahí necesiten una punta más aguja. Jadever tiene esa posibilidad. Por ahí necesitan una pinza de punta un poco más bruta, pero en alta palanca o compuesta por alta palanca, dotada de un extra que no trae la otra, que es la alta palanca, las orejitas para colgar en altura. Créanme que el otro día que estuve cambiando un tanque de 1500 litros, saqué uno de 600, puse uno de 1500, están los pequeños shorts. Hubiese sido un contenido muy lindo para filmarlo, dado que, bueno, el riesgo inminente a la caída estaba, pero había también muchas posibilidades de que se me caiga el celular. Después dejaré algunas fotos en comunidad de esa tarea, dado que todo lo que podía complicarse se complicó por el siguiente motivo. El albañil, poco iluminado, ¿no? Dejó una base en losa muy exacta para el tanque que colocaron, el de 600 litros. Cuando subí el de 1500 litros me vi en la obligación de hacer 4 columnitas con ladrillo sapo y llenas de hormigón para, bueno, poder asentar la parrilla y sobre la parrilla poder asentar el tanque. Ya hablaremos en la charlita de eso. Bueno, le comento a una persona que comentó donde yo subí un pequeño short y se me ve trabajando material. De hecho, en esa situación que les comento, llenando los ladrillos o los bloques de hormigón con hormigón. Bueno, este sujeto se ríe porque el cemento o el hormigón preparado estaba seco. Quiero que sepan que eso se hidrata, pero todos sabemos que el cemento más seco uno lo pone, dentro de los parámetros, ¿no? Obviamente, más se endurece. Por eso, a veces hay que escuchar a cada salame que comenta, no sabe, y se cree piola, pone caritas de risa y ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son las reglas del juego. Por suerte, como digo generalmente, tengo grandes amigos que algunas cosas no necesitan explicación. El amigo Miguel, por ejemplo, mira, ve y observa todo en el mismo acto, lo mismo que el querido amigo Gregorio. Pero bueno, me alargué demasiado y eso que dije, me prolongué demasiado, dado que dije que iba a ser un video corto, por si hay alguna persona que está buscando una opinión acerca de pinzas de punta Jadever. Quiero que sepan que soy un enamorado de cada una de estas unidades. Hay incluso alguna opción más que ya compraré, pero por el momento tenemos esta con una punta más aguda y esta que quizás su geometría es para hacer un poquito más de fuerza. Con alta palanca, esta no. Tienen diferencias, pero no dejan de ser dos pinzas de punta. Espectaculares, la comodidad en los grips, a mí me encantan. Son unidades que me encantan. Así que bueno, nada. Están viendo acá que se cruzó una T de 1,5 pulgadas de colector en el que estuve trabajando. Coditos. Pero bueno, quiero que sepan que estuve liberando varios shorts que tenía en privado y bueno, alguna que otra captura o recorte que hace Google Fotos. Así que nada, quería comentarles eso, dado que por ahí les aparecen videitos y no entienden de qué se trata, pero bueno, los amigos del canal ya saben. Así que nada. Después, en la charlita, hablaremos sobre estas unidades, dado que en San Miguel, donde estoy trabajando, encontré
lo que se conoce como, o conocíamos los de la antigua escuela, como todo por 2 pesos y nada. Había visto que tenían un pequeño exhibidor en la puerta con 3 cositas. Cuando entré y la chica me dice, acompáñame a la caja que te cobro, yo había pedido un alicate de 8 pulgadas, paso y veo que tiene un montón, un elenco muy importante de herramientas genéricas, pero tengo que pasar toda la semana exactamente por el mismo lugar porque la puerta del departamento donde estoy trabajando está inmediatamente al lado del lugar. Así que seguramente vaya trayendo sus souvenirs o como se diga, con una frecuencia quizás un poco breve entre una y otra porque hay unidades muy lindas, genéricas que enamoran. El amigo Gregorio descubrió un juego de pinzas de 3 letras, que no es la que todos imaginan, no es LGT, sino que bueno, no sé, algún otro también debe haber querido tener su línea de herramientas y por ende, bueno, hizo que se traiga un container de China y ha traído lindas herramientas, lindos martillos, las llaves francesas. Tendría que verles el juego, pero quiero que sepan que son las denominadas Ronix, pero genéricas. Así que nada, gente. Ya hablaremos, como dije, de esto. La verdad, había algunas que estaban desnudas ahí como para manearlas. Y créanme que me sentí satisfecho con esa brevísima toma de contacto como para, bueno, comprar las unidades. No son caras, quizás las podemos llegar a percibir caras, porque estamos acostumbrados a la vorágine de Diju, a la vorágine de Watfow, bueno, todas esas herramientas hermosas y económicas. Así que bueno, queda para ordenar esto. Tengo que quedó acá sobre el banco una Y 0 kilómetro. Tengo un juego de Y 0 kilómetro. Esta tenía el cartoncito rojo donde venía. Y bueno, se me perdió en el taller. Estas quiero que sepan que si bien yo ya mostré mi juego de Y, que me acompañó gran parte de mi adolescencia y los principios de mi edad adulta, bueno, estas las compré dado que, bueno, la bulonera donde yo compro había comprado una ferretería fundida y tenía varios lotecitos de estas francesas. Obviamente no pude decir que no. Tengo de 6, de 8 y de 12 nuevas. Perdí los cartoncitos porque, bueno, en una época a uno esas cosas no le importaban. Les mando un saludo porque me estoy quedando sin batería. Para los amigos que disfrutan de la charlita, les digo que cargo el celular o la realizo cargando la batería, no hay problema. Y para los amigos que no gustan de las charlitas, les digo que no miren y se lleven este paquete a Mendoza. Saludos, gente.